Muy buenas noches. El mundo atraviesa una era de sucesos inauditos. Vivimos uno de esos momentos de transición en los que vemos hacer nuevas aspiraciones humanas, nuevas maneras de vivir, nuevos roles, nuevas relaciones, nuevas formas productivas, nuevas formas de poder. Es sin duda una era en la que algunas de nuestras creencias o supuestos más fundamentales empiezan a tambalear. Y nuestra imagen del futuro se adopta colores de incertidumbre, pero es también un tiempo en el que se abren nuevas oportunidades, se extienden los horizontes de lo posible. Carlos Fernando Flores es un político e ingeniero civil de Chile, exministro de Estado del presidente Allende, ex senador de Chile. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Está en Bogotá por tres razones. La primera, bienvenido. La primera vine porque estuve ya en septiembre acá y descubrí que Bogotá era una ciudad hermosa y quería conocerla de nuevo y teníamos que hacer una actividad en toda Latinoamérica y elegimos Bogotá como la ciudad para hacerla. Así que ahí estamos. La Segunda es mi amigo Carlos Lemoine, que conocí en este otro viaje. Me pidió que publicáramos un libro que yo tengo en inglés, que está ahí en español. Me ofreció traducirlo y publicarlo en Bogotá y le acepté. Y la tercera es que vinimos también a presentar un trabajo sobre innovación que yo hice en Chile. Quiero corregir una cosa que dijiste, soy expresidente del Consejo de Innovación, sí, no actual. Actualmente vivo en California y presido una compañía norteamericana y vivo con mi familia ya, que siempre he estado allá desde que me exilié de Chile el año 76. Sí. Ahora, el libro se llama Conversaciones para la Acción. Sí, se llama Conversation for Action en inglés. ¿Qué es conversar para la acción? Bueno, la idea básica del conversar para la acción tiene que ver con el trabajo lingüístico y filosófico que yo hice en mi tesis, que tiene basado en otros autores también, de que la comunicación no es mandarse palabritas, sino es hacer cosas juntos, convivir. Y en el convivir humano, los actos humanos lingüísticos, que yo llamo commitment en inglés, son muy importantes. Por ejemplo, prometer. Si usted ha fijado, uno dice, prometer es una palabra, sí, pero es más que una palabra, es el nombre de una manera de conectarse, que solo los humanos tenemos. Yo no he visto ningún mono o qué sé yo que tiene esa capacidad, o animal. Ahora, el compromiso para la acción significa vamos a convivir y vamos no solo a coordinar nuestras conductas, sino nuestros seres. Sí. Y a través de eso está el prometer. Y hay toda una área filosófica sobre eso que yo la transformé en los fundamentos de una teoría de la empresa y de la acción. Ahora, doctor Flores, usted estuvo detenido varios años en el gobierno de Pinochet. Diría detenido quiere decir preso. Sí, preso. Usted era ministro de Economía. Bueno, fui ministro de Economía como 40 días simplemente, en 72, pero fui ministro de Hacienda un largo tiempo. Del presidente Allende. Fui después, en el último periodo del gobierno del presidente Allende, fui ministro secretario. ¿Y usted dónde estaba cuando el asalto? En La Moneda. Me tocó vivir el bombardeo de La Moneda. ¿Estaba usted dentro? Sí, sí, por supuesto. Y después el presidente Allende me mandó a parlamentar junto con otras dos personas. Yo era el jefe de esa delegación. Y ahí ya nos arrestaron y qué sé yo, y no vi a mi familia por casi 9 meses. Y después total 3 años. Y de ahí pasé a Stanford, de un viaje. ¿A Stanford? Sí, al departamento de computación. ¿En California? ¿Ah? California, sí. ¿Y cuándo surge en su mente la idea de que el mundo está cambiando, de que el mundo es de sistemas, de que el mundo es de computador? Mire, empezó muy joven. De hecho, cuando yo estaba en el presidente Allende, antes de ser ministro, y yo creo que fue la razón por la que me eligió como ministro, yo era jefe de era la tercera persona de una cosa en Chile que se llama la Corfo, que es como la Corfo andina, pero de la Corporación de Fomento. Y nos tocaba preocuparnos de manejar empresas. Y ahí yo me enteré, me di cuenta, no podemos ir al fondo,
de que la comunicación humana era la clave de la organización y la productividad. No era el movimiento físico de las cosas. Y que eso iba a ser cada vez más. Y me puse en contacto con un profesor inglés que era líder en aquella materia, lo llevé a Chile, inventamos un proyecto que se llamó CyberSyn, que nos hizo famoso a todos, y ese libro se transformó en un libro muy famoso y fue el origen por el cual yo llegué a Stanford. Pero el libro, ¿qué idea fundamental? La idea fundamentalmente que la información, data, no era lo fundamental, sino era la diferencia que hacía en la mente humana. Sí. Entonces hablábamos de qué es lo que es información, es la diferencia que hace la diferencia, y tratábamos de manejar eso. Esto era antes de mi teoría de los actos, pero después, pensando más, llegué a eso y por ahí fue, pero produjo mucha celebridad, tanto que hay gente que ha escrito un libro recientemente que se llama Cybernetics Revolutionaries, sí, que es sobre ese proyecto. Ahora, ¿hasta dónde es importante la comunicación, la conversación en la factura de empresas? Bueno, todo, pero si usted se fija, los bancos, partamos por los bancos al final son dos promesas, ¿no? Promesas de, si yo te pongo dinero en el banco, tú prometes devolvérmelo a una cierta tasa de interés y viceversa, ¿no? Y la diferencia es lo que hace al banquero. Bueno, la empresa es lo mismo, con la diferencia que un bien y servicio. O sea, yo compro un iPhone porque necesito un producto y servicio. Entonces, lo que articula esta red gigantesca es un enorme espacio de conversaciones para la acción, en el cual los pedidos, las ofertas, las promesas son claves. Y ahora, cada uno de esos no son palabras simplemente, son la esencia de lo que está pasando ahí. Entonces, la codificación no es en torno a papeles. Los computadores van pasando bit and bytes y papeles, pero lo que está pasando en el mundo humano es coordinación efectiva o inefectiva, mentiras o verdades, cumplimiento o no cumplimiento. Ahora, ¿cómo eso se encadena? Porque eso es lo que ha hecho, por ejemplo, a compañías como Amazon, tan fantásticas, ¿no? Uno teclea, hace un pedido, vuelve, ¿ya? Le avisan cuando llega, a dónde va en camino. Yo voy a un hotel en algunas partes y le pido que me manden la ropa a lavar, y se demoran 2 días, y llegan el tercer día ya me fui ya. Bueno, nunca más vuelvo a ese hotel, ¿no? Por eso, pero ¿qué es lo que ha hecho posible fenómenos como Amazon, por ejemplo, o como todo lo que usted... Bueno, yo creo que la revolución, ¿no es cierto?, digital es la conectividad. O sea, sin la conectividad, que yo puedo dar lo mismo donde esté, lo que me cuesta, el acceso. Segundo, que le puedo poner inteligencia a la conectividad, hace posible que los actos se puedan manejar gran volumen y gran complejidad a través de cosas. Yo, por ejemplo, soy un gran lector de libros. Entonces Amazon no solo me compra el libro, sino que me está avisando qué libros se parecen al que yo compro, cuáles son mis gustos. Bueno, me hace de librero, de bibliotecario, de guía, de instructor, de maestro. Exactamente, y por un precio más barato. Ahora, tiene sus problemas como todas las cosas, pero sin duda mató a las librerías en Estados Unidos. Sí. Ahora, doctor Flores, respóndame por favor después de unos mensajes comerciales lo siguiente. ¿Hasta dónde esta sistematización del mundo es un peligro para el hombre mismo? Yo creo... Inmediatamente después de unos breves mensajes. ¿Hasta dónde el ser humano no es desplazado por la automatización del mundo? Bueno, yo creo que es por la aceleración más que la automatización. Yo creo que seguimos pensando en los términos normales de consumo y de información, claro, pasa lo que tú dices. Pero si nosotros vemos que lo que tenemos también son más espacios de libertad, más espacios de inventarnos con gente de otras culturas, lo que yo llamo pluralismo cultural, eso es una gran ganancia. Entonces estamos, como yo escuchaba tu introducción, estamos en un momento de transición cultural gigantesca. Entonces, cuando hay transición cultural, primero hay que rezar para que la cosa se resulte bien, porque nadie puede controlarla. En segundo lugar, hay que luchar para que ciertas cosas funcionen. Entonces yo creo que el problema del significado de la vida se hace una preocupación más intensa ahora. Y en eso yo estoy trabajando ahora, no en las conversaciones de acción, sino en las conversaciones de significantes. En inglés yo le digo meaningful. Sí, ahora, doctor, después de su paso por el gobierno del presidente Allende,
después de la cárcel que sufrió, después de su permanencia en Berkeley y en Stanford. ¿Qué empresas hizo usted? Varias. Creé un software que fue muy notorio y muy reconocido, aunque no hicimos mucho dinero con él, se llamaba El Coordinador, que fue el primer software que planteaba ya por el año 85, como que las conversaciones, usted no necesita correo electrónico, necesita una máquina que le maneje su compromiso. Ese era El Coordinador. Sí. Creamos esa compañía, después creé otra compañía con mi hijo, que se la acabamos de vender a Cisco por $80 millones. Después creé una compañía que se dedicaba a la cosa educativa y otra a la consultoría de empresas grandes. ¿Pero todo en la web? No. ¿Ah? ¿En la web? No. No, bueno, algunas teníamos oficinas. Cuando yo antes de ser senador, la última que tuvimos de ese tipo, yo tenía 200 consultores en el mundo y trabajábamos con IBM, con Cemex, tuvimos cosas aquí en Colombia con ellos, con la compañía del cobre en Chile, con compañía ABB en Alemania, y lo que hacíamos era transformación cultural. ¿Y cómo fue que usted a lo Kafka se transformó de ministro de Hacienda y de Economía a experto en informática y en sistemas? Bueno, pero en primer lugar yo era ingeniero antes de ser ministro de Hacienda. Nunca he sido economista. Ese pecado no lo tengo. Pero ingeniero civil. Bueno, pero ingeniero civil con... Ingenieros civiles... ¿Pero de dónde, cómo comienza? Bueno, mucho, porque usted era ingeniero civil, pero ingeniero civil industrial. Entonces el bichito por la organización lo tenía. Ahora, siempre estuve descontento con lo que aprendía. Entonces dije, bueno, aquí hay algo sobre la comunicación, y eso tomó como 10 años que empezó a dar fruto, que terminaron con mi doctorado en filosofía en Berkeley. Si no hubiera hecho el doctorado en filosofía, escúchelo bien, nunca habría llegado a la computación. Pero mire, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, porque yo nunca he sido experto en la parte que he estado experto más en el problema de las redes. ¿Cuál es la inteligencia de las redes? Entonces usted puede ver que la inteligencia de la red está en la parte mecánica de la red, o está la inteligencia de la red en lo que le pasa a los humanos con la red. En esa es donde yo soy especialista. Pero digo, ¿pero en qué momento terminó usted metido en la nube? No, mucho tiempo antes, porque cuando ya estaba en el gobierno de Allende, a mí no me eligieron por ser ni izquierdista o por ser experto en economía, sino porque era buen organizador. Pero yo tenía mis trucos. Y mis trucos era que sabía sacar inteligencia de la red. Yo diría un poco amateur, pero salía. Eso me llevó a que gente como en Stanford y otros dijeron, este tipo algo sabe, ¿por qué no lo traemos para acá? Y cuando llegué ahí miré, dije, estos gringos saben mucho de esto, pero no saben de esto otro, por aquí no voy a ir yo. Pero me faltan algunas cosas. Y ahí fue cuando decidí que lo que me faltaba, la única parte donde yo podía estudiar algo que me diera el siguiente impulso fue filosofía. Yo estudié filosofía analítica, del lenguaje, estudié Heidegger, que la gente no dice, estudié fundamentos biológicos. Perdón que le interrumpa. Una de las cosas que el mundo entero le ha reconocido a usted, uno de los asuntos que el mundo le ha reconocido a usted es su capacidad visionaria. Sí. Usted hace muchos años previó lo que iba a pasar, lo que estamos viviendo hoy en la informática. ¿Quién le enseñó a usted sistemas, informática? Que yo no estudié sistemas, estudié ingeniería y estudié una cosa que estaba muy incipiente, que venía de Inglaterra, que se llamaba cibernética. Ajá. Y tuve la suerte de trabajar con el maestro principal de esa cibernética, lo llevé a Chile cuando yo, antes de ser ministro. ¿Usted estuvo en Colombia en un congreso de cibernética? Yo sí estuve en un congreso el año pasado, en septiembre, que hubo un congreso mundial acá y yo vine a hablar. Ahora, el consejo que usted daría a la gente de cualquier edad es métanse pronto en ese mundo. Métanse pronto en ese mundo y vean la vida no como cosa, sino como posibilidad permanente de cambio, y ustedes pueden hacer una diferencia en eso. Y tomen el lenguaje en serio. El lenguaje es lo que nos diferencia de los animales normales. Somos animales lingüísticos. Podemos ser poetas, podemos ser violentos, podemos ser muchas cosas. La política es lenguaje, los negocios son lenguaje, y desgraciadamente la educación formal universitaria todavía considera el lenguaje como una herramienta simplemente. No, yo digo, es una herramienta ontológica. El lenguaje es lo que nos produce la humanidad y la deshumanidad también. Cuando usted me lo vetaron en Chile, le vetaron el lenguaje.
Pues doctor Fernando Flores, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti por la invitación. Bienvenido a nuestro país. Muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes cómo se sienten en materia de informática y de manejo de computadores y sistemas y de navegación por el mundo este de la nube? En lo que es experto mundial el doctor Flores, y en lo que nosotros apenas somos elementales principiantes. ¿Cómo se sienten? Muy bien, bien, regular o mal. Los resultados del sondeo para que se hagan un juicio al final de la emisión. Vienen las noticias del día porque comienza la emisión central del Noticiero CNE.